Queridos amigos de Cabimas en Positivo, hoy nos encontramos con el doctor Nerio Soto. Dentro de poco vamos a estar conversando sobre un tema que está latente en nuestros adolescentes y niños. Posiblemente nosotros no vemos esa afectación, no la vemos en las radiografías, no las vemos en esos estudios profundos que se hacen del organismo, del cuerpo, pero que está aquejando muchísimo a nuestros jóvenes. Hoy estaremos tratando ese tema de los monstruos de la adolescencia. Y para tratarlo, el mejor especialista, el doctor Nerio Soto. Cabimas en Positivo llega a ustedes gracias a la cortesía de Audio Pro, sonido, tarima y ensayo, Barbería José, estilo y tradición. Bienvenido a Cabimas en Positivo, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación y por abrirnos las puertas de su hogar. Bueno, agradecido con ustedes por la invitación. Aquí estamos prestos para hablar sobre temas de gran interés para la comunidad, que es la intención a la final, psicoeducarla, y hablar de patologías que obviamente están en el tapete, y sobre todo no del mundo, sino específicamente de Venezuela, que es lo que nos interesa. ¿A qué se refiere cuando se dice monstruos de la adolescencia? La adolescencia, sin lugar a dudas, es una etapa crucial en la vida de todo ser humano. En los últimos tiempos hemos visto cómo ha ido en aumento las patologías de la esfera mental en esta edad, en estos rangos de edades, tanto en los adolescentes como en los adultos jóvenes. Y vemos cada día esto ha ido en aumento, las adicciones, los trastornos de ansiedad. Y hoy en día hay que prestar atención. Los adolescentes están sufriendo. Los adolescentes les tocó vivir en una época bastante difícil. Y quizás es una de las causas por las cuales, más adelante vamos a hablar, es por el cual hoy se encuentra en el tapete y el ojo del huracán para tantas patologías mentales que hoy padecen nuestros muchachos. ¿Y por qué precisamente la adolescencia es una etapa tan vulnerable para estos monstruos? Es una etapa de transición entre los niños, la niñez y la adolescencia. Se establece un duelo. Muchas veces no se sabe manejar por parte de los padres. Hay padres ausentes, lamentablemente, por cuestiones del trabajo. ¿Cuántas veces nos estamos viendo a través de la diáspora, de la migración, como los padres están en otro país y los hijos quedan a cargo de ancianos, de abuelos, que no pueden de repente llevar a cargo la responsabilidad? Hoy en día la educación está en detrimento. Lamentablemente el muchacho hoy en día no solamente está desmotivado a estudiar, no sabe lo que incluso va a ser posterior hasta graduarse de un bachillerato. La sociedad en sí de repente no ayuda a que hoy en día el adolescente tenga proyectos a futuros. Generalmente ocurre con mucha frecuencia donde tú le preguntas a un adolescente que va a salir de bachillerato qué quiere estudiar y ni sabe qué quiere estudiar. Y eso es sumamente preocupante porque ¿qué va a pasar con la generación relevo? La instauración de la inteligencia artificial no solamente es una herramienta que va a mejorar su educación, sino que va a empeorar la enseñanza, la educación. Hoy lamentablemente el muchacho no busca un libro para leer, solamente va a la IA, saca un tema y automáticamente lo que expone o lo que lee, sabiendo que muchas de estas páginas no son certificadas ni tienen gran credibilidad. Entonces, la adolescencia o incluso la generación de cristal es una generación que lamentablemente le ha tocado vivir en un tiempo donde de repente las carencias han aumentado y siguen aumentando. Entonces, repito, es una edad muy vulnerable para la aparición de todos estos monstruos y todas estas patologías que más adelante vamos a hablar. Y de esa patología que usted está diciendo, nosotros como padres, abuelos o familiares de los adolescentes, ¿qué podemos observar en ellos para darnos cuenta que están padeciendo de esos monstruos? Hoy en día estamos viendo mucho la depresión en adolescentes. Es un enemigo silente, como decías tú al principio. A veces no vemos a un muchacho que de repente está llorando o que dice, asoma la idea de que... Pero a veces vemos comportamientos que muchas veces los padres de repente se hacen de la vista gorda o simplemente no detectan porque están cansados, porque están agotados, porque tienen tantas responsabilidades y no vemos que los muchachos hoy en día no solamente presentan cuadros depresivos, presentan intentos y eso es una cosa que la estamos viendo con mucha frecuencia a nivel mundial. La tasa de suicidio en adolescentes es sumamente elevada. La adicción a las redes es muy frecuente y con ello no solamente la adicción a las redes, estamos viendo la dismorfia corporal, las autolesiones autoinfligidas llamadas cutting, los intentos de suicidio, los trastornos de ansiedad como el ataque de pánico, como los trastornos obsesivos compulsivos, muchas patologías, la prostitución de los adolescentes, las adicciones de repente a sustancias como la marihuana, como la cocaína, como el alcohol, que son patologías o condiciones
per se, que pueden ser incluso también complicaciones de otro tipo de patologías, como por ejemplo la depresión solapada. En esa parte dijo 3 veces la palabra depresión. Quisiéramos saber con pocas palabras qué es depresión y cómo se da la depresión en estos adolescentes. Buena e interesante pregunta. La depresión consta de una serie de criterios y síntomas que son importantes, como la tristeza o llanto, la mayor parte del día. En el adolescente es muy frecuente la irritabilidad y disminución de rendimiento escolar. En más pequeños ya incluso vemos que el muchacho no quiere ir a la escuela o tiene fobia social. Los trastornos del sueño, y generalmente va muy ligado de las redes, son muchachos que se acuestan 2, 3, 4, 5 de la mañana y se levantan muy tarde, adormitados. Y por supuesto, cuando van a clase, su atención, su concentración y su memoria es mala porque van con sueño. Otro de los trastornos que podemos ver son las ideas de muerte. El muchacho que a veces refiere, quisiera dormir y no despertar más. El muchacho que no le interesa a nadie, que nada, no tiene interés por las cosas que generalmente uno pudiese asomar que a la edad va a tener mucho interés. Entonces, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Y es el aislamiento social, que también podemos verlos en los adolescentes, producto de una depresión, el muchacho que no quiere bañarse, que no quiere vestirse, que no quiere afeitarse, que se levanta casi en pijamado para desayunar y volver a acostarse sin cepillarse sus dientes. Son signos de alarma que los padres y representantes deben tener cuidado, porque estamos potencialmente ante estos síntomas de un posible paciente depresivo. Sabemos que hay factores, como ya lo dijo, la inteligencia artificial, los celulares, que nosotros vemos niños con tablets, con celulares en todo momento que no quieren soltarlos y están todo el tiempo allí pegados al teléfono y no vemos la manera de hacer que ellos se despeguen un poco de eso. Pero también quisiera que nos hablara de las causas. La causa de la depresión en los adolescentes es multifactorial. La crianza, sin lugar a dudas, juega un papel muy importante. Lo acaba de decir ahorita, lamentablemente tenemos padres ausentes, padres que de repente a veces regalan una tablet, regalan un celular a un niño por premiarlo por cualquier logro y no saben que eso es un arma de doble filo. Hay estudios que revelan que ningún adolescente que tenga 14 años o menos debe tener acceso a un celular, y entre los 14 y 17 años debes tener un control riguroso. Lamentablemente esto no se da. Hoy en día, repito, los muchachos y los niños incluso ya tienen acceso a una tablet, ya tienen acceso a un celular. Sin embargo, existen otros factores de riesgo para el padecimiento de la depresión, factores genéticos o hereditarios también. La vulnerabilidad genética también es importante. El factor socioeconómico de una u otra manera influye. Se dice que mientras somos más intelectuales tenemos mucho más probabilidades de sufrir trastornos mentales. Por lo tanto, a veces vemos que muchachos que viven, por ejemplo, en una finca, en una hacienda, de repente en lugares remotos que no tienen acceso a internet, son muchachos mucho más sanos, que se acuestan mucho más temprano, tienen un horario más riguroso y más estricto y supervisado por parte de los padres, mientras que en la ciudad el padre de repente le va a acceder a dar un celular, una tablet, el más costoso, por supuesto, porque es el que pide, y ahí está el peligro. Exactamente. Y si nos dice un poco sobre las comorbilidades, ¿lo dije bien? Sí, Comorbilidades de la depresión en los adolescentes. Díganos un poco de esto. bueno, las comorbilidades o complicaciones, ya la no lo mencioné, sin embargo voy a hacer un recordatorio, son las complicaciones que podemos ver en los adolescentes depresivos. Por ejemplo, las adicciones a drogas o alcohol es una causa muy frecuente, complicación muy frecuente. Repito, las adicciones a las redes es algo muy frecuente en los adolescentes, y a veces el tener un arma tan letal como un celular de un adolescente, donde de repente va a querer parecerse a cierto artista, y eso lo vemos con mucha frecuencia, la dismorfia corporal, el muchacho no se quiere, no se acepta, y hoy vemos en día, y yo digo siempre, no a propósito, de repente vemos los gimnasios full de gente. La gente no está buscando solamente verse bien, salud, la gente está buscando es ganar músculo para poder tener la aprobación de la comunidad o la sociedad, y eso es grave. Hemos visto padres que a veces se hacen de la vista gorda, porque sí se hacen de la vista gorda al entregarle un celular a su hijo, al ver que está entregado completamente a la tablet, a trabajar con la IA. Y hay algunos, lo hemos visto en muchos ejemplos, que de repente se le quita un celular a un niño para castigarlo, un adolescente, y forma una rabieta. Y hay niños que se han suicidado, adolescentes que se han suicidado por esto, porque le quitan un teléfono o rompen un televisor
o hacen cualquier desastre en la casa. ¿Qué debe hacer un padre antes de quitarle el celular o cuando se vea en esa situación? Es que yo digo, a raíz de esto tiene que ver con la crianza. Si un padre le da cartas abiertas a un muchacho a tener acceso a un celular y repito, no es supervisado, lamentablemente el muchacho se va a convertir en un adicto a las redes y quitarlo de manera brusca va a traer complicaciones. Muchas veces lo he tenido pacientes que van a un restaurante con sus padres o a un otro lugar y si no hay wifi, los muchachos prefieren no ir y quedarse en su casa. Y muchas veces los padres acceden y eso es grave, muy grave. Como te lo decía anteriormente, eso está estandarizado. Hay estudios que revelan que ningún muchacho menor, 14 años o menos, debe tener acceso a un celular. En las escuelas no puede permitirse, igualmente lo he dicho en conferencias, que un muchacho tenga acceso a un celular. Un profesor tiene que darse cuenta cuando manda a hacer un trabajo o una investigación y debe darse cuenta cuando lo que está llamando al muchacho es de la IA o de la inteligencia artificial. Sin embargo, también tenemos otros problemas. Muchos muchachos traen problemas de la escuela, de la casa, y obviamente los maestros tampoco están en la obligación de solucionar los problemas que estos traen de la casa. Entonces, esto es una cosa sumamente difícil. El docente hoy en día se encuentra, mira, desanimado, quemado, porque no tener la posibilidad de un buen sueldo lo desmotiva. Entonces, tener que lidiar no solamente con la educación, que está bastante deteriorada, sino que lidiar con los problemas que estos muchachos arrastran de la casa, por supuesto, la cosa se hace mucho más difícil. Como le decía en una conferencia, ¿qué otra cosa está pasando? La alumna. Si tú regañas a un muchacho, si tú reprendes, automáticamente ahí sí la madre va a aparecer o el padre y va a querer poner la queja, y entonces ya esto va a fines a instancias legales, entonces el docente se encuentra limitado a actuar como de repente ocurría a tu época o ocurría a mi época. Tuvimos la oportunidad de vivir la pandemia y cuando ocurrió la pandemia, obviamente, ven clases vía celular, por Zoom o por videollamada de WhatsApp. Eso obviamente fue un mal necesario porque en el momento los niños no podían perder un año de clase, pero lo estaban perdiendo. ¿Cuál fue la manera que se consiguió? Usar la herramienta del celular o de la tablet en algunos casos. Y allí se quedaron con sus celulares, se quedaron con sus tablets, se quedaron con sus redes sociales y no hay manera de que eso se pueda cambiar. ¿Qué tiene que hacer un padre para cambiar esa situación? Bueno, lo que tú dijiste es muy cierto. Esto fue un antes y un después de la pandemia, ¿ok? La adicción en las redes aparece posterior a la pandemia. Hoy en día todo el mundo busca la inmediatez, quiere buscar una información, quiere buscar de repente cómo acomodar mi casa, cómo pintarse las uñas, cómo hacer una comida. Y la inmediatez de las redes te lo da para que tú lo puedas hacer. Si las redes obviamente se utiliza de una manera... eh, ¿cómo te diga yo? De manera dinámica, de manera que no te perjudique lo que tú estás viendo, por supuesto vas a lograr muchas cosas buenas. Pero en esta edad, repito, donde hay mucha vulnerabilidad, donde los adolescentes a veces no saben ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, a veces traen adolescentes a nuestras consultas que de repente están en un grupo, en un chat de personas que consumen droga, que consumen alcohol, que son emos, que visten de negro, que gozan de ciertas características físicas porque de repente el grupo al cual yo estoy suscrito me lo permite y de repente me siento escuchado, me siento atendido, cosa que a veces no hacen los padres y representantes. Eso es sumamente grave. Yo sé que los tiempos han cambiado y es imposible pretender que los muchachos de hoy en día vayan a nuestra época. Eso es imposible. Todo en la vida evoluciona, pero hay cosas que podemos rescatar del pasado para lograr tener una juventud más sana, una juventud con proyectos, con sueños, con ilusiones, como de repente pasaba en nuestra época. Ya nosotros, incluso a mí yo a los 4, 5 años, 6 años, ya yo asomaba la idea de ser médico. Pero hoy en día pasa, tengo sobrinos que tienen 16 años, que están en cuarto año, 15 años, y tú le preguntas al muchacho qué va a estudiar, no sabe. Entonces no hay un orientador, o no hay un docente que de repente esté preparado, capacitado, o no hay un psicólogo que te haga un test de repente para ver qué proyección tienes a futuro basado en tus conocimientos, qué carrera de repente tú pudieses tener. Entonces hay muchas fallas desde el sistema educativo, desde la crianza de los padres y sobre todo a leyes que deben ser implementadas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local en pro del beneficio de los adolescentes. Hay algo que durante mucho tiempo me ha llamado la atención.
lo que es la amistad entre padres e hijos. Yo, que no soy psiquiatra, no soy psicólogo, yo considero que los padres y los hijos no son amigos, papá, hijo. Pero entonces resulta que cuando un niño necesita una orientación, como no hay la confianza con el padre, va a buscar a la persona menos indicada, que puede ser aquel que está pasando por un proceso más traumático que él, o que no le va a saber dar una respuesta porque le va a orientar de forma indebida, le va a incitar al consumo de estupefacientes o le va a incitar a buscar cualquier salida que no sea médica o que no sea profesional. Yo te decía anteriormente, hoy tenemos padres presenciales desde el punto de vista económico. Le dan la tablet, le dan el celular, le dan la prenda que quieran tener, le pagan el gimnasio, pero lamentablemente tenemos padres ausentes desde el punto de vista emocional, ¿no? Yo sí estoy consciente de que un padre no debe ser el amigo, ¿no? De confianza, de que vamos a beber juntos, ¿no? Pero pienso que a veces hay que quitarse el papel de padre y sí buscar la manera, no de ser el amigo del hijo, sino el confidente, el que de repente te va a entender, el que te va a preguntar de manera sana, el que no te va a juzgar, porque lamentablemente ocurre ese detalle. A veces los padres juzgan a los hijos, de repente castigan de manera incorrecta a los hijos Sí. y no llegan al pacto, a una buena comunicación con el fin de lograr que el hijo vierta todo lo que a él le aqueja a los padres y no tener que buscar aquel muchacho que quizás está deprimido y que cuando le voy a preguntar que yo estoy deprimido, quizás no me va a dar una orientación correcta. Aquel amigo que de repente consume drogas o alcohol, pero de repente yo también estoy consumiendo drogas o alcohol y no sé cómo de repente el otro me va a dar la orientación o la corrección que debería tomar en mi vida. Entonces, esto es lo que yo siempre estoy viendo, que hay padres que lamentablemente están ausentes por motivos laborales, personales. Y yo siento que tener hijos es una responsabilidad muy importante. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no estoy hablando, ojo, solamente de la parte política y económica. Estamos hablando de la parte social, en la formación de estos muchachos que lamentablemente se nos están escapando de nuestras manos. Lamentablemente hoy en día el muchacho, repito, quiere estar en la calle bebiendo, amaneciendo. Lo vemos, es pendiente del físico, pendiente de la foto del Instagram, pero estamos viendo que es un muchacho que es infeliz y que simplemente está mostrando una versión para la sociedad, pero por dentro está destruido, por dentro está desquebrajado, por dentro está fragmentado y los padres tienen que darse cuenta cuando un muchacho no está como normalmente él estaba y ahí es que tenemos que echar el ojo. Sí, porque a veces sonríen y detrás de la sonrisa viene toda esa tristeza que llevan por dentro. Yo siempre he dicho, la felicidad como tal no existe. La felicidad es algo pasajero, ¿ok? Entonces, cuando tú ves a alguien riéndose demasiado y publicando fotos, riéndose y fotos y fiestas, ahí está un problema. Y hay que echarle la lupa a ese tipo de personas. Hay algunos que manifiestan su depresión con irritabilidad. Se ve mucho en los hombres y se ve mucho en los adolescentes hombres, la irritabilidad o el mal humor. Y en cuanto a los factores de riesgo, que es una pregunta muy importante, los adolescentes siguen siendo obviamente una edad vulnerable para riesgo de suicidio, acompañado de los hombres. Los hombres generalmente hacen los actos suicidas, a la excepción de las mujeres que hacen gestos. Y generalmente el trasfondo de ellos llama la atención. Sin embargo, sí tenemos pacientes mujeres que obviamente llegan a la actividad, pero generalmente los hombres y los adolescentes son los que tienen el mayor riesgo de suicidio. Es tan grave la situación que cada 40 segundos en el mundo alguien se... ¿Ok? Terrible. Y Cabima tiene una población bastante alta de trastornos mentales y fue una pregunta que tuve el honor de asistir el martes pasado al Congreso Internacional como jurado a los casos de trabajos libres de psiquiatría y una de las preguntas de muchachos que expuso era que la costa oriental eh, representaba una de las mayores zonas donde habían trastornos mentales y de hecho, y por supuesto que sí, esto empezó por la deprivación a nivel económico y cultural, cuando la expropiación petrolera, esta es una zona que vive del petróleo generalmente en la mayoría de los casos, y obviamente esto llegó a nivel cero, donde la gente cayó en depresión, donde hubo muchos suicidios, muchos trastornos mentales, y obviamente muchos murieron y fallecieron, y es triste y lamentable.
Venezuela y sobre todo la costa oriental siempre es una de las zonas épicas con respecto a repuntes de trastornos mentales. O sea que si eso no se trata a tiempo, la depresión, esos monstruos ocultos, puede tender a esto, a que culminar con la vida. Desde desenlaces fatales, como todos sabemos lo que significa desvivirse, como otro tipo de trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos de la esfera alimentaria, trastornos del sueño, la anedonia, que es muy frecuente en los trastornos depresivos, del paciente deja de hacer las actividades que normalmente hacía con placer, con disfrute, es un síntoma muy marcado y que muchas veces por ahí empiezan los cuadros depresivos. Las enfermedades psicosomáticas, pacientes que sufren del colon, pacientes que sufren del estómago, gastritis, el cáncer, está íntimamente relacionado a las enfermedades mentales, a la depresión no tratadas, los duelos patológicos o no tratados que cumplen un criterio mayor de 2 años que no han sido tratados o que no se han superado. Todo este tipo de trastornos conllevan a enfermedades oncológicas y que hoy en día se sabe que las enfermedades mentales destronaron a las enfermedades oncológicas, pero también que están íntimamente relacionadas unas a las otras. La demencia, hemos tenido casos de pacientes con depresiones que nunca fueron tratadas por prejuicios, por temores, porque dirán, y llegan a enfermedades mentales como demenciales u otras enfermedades neurodegenerativas, porque estas enfermedades neurodegenerativas son productos de depresiones que obviamente producen a nivel cerebral muerte neuronal. O sea que el papel del padre, representante o tutor es fundamental para tratar estos casos. Sin embargo, hay tías, hay abuelas que pueden estar no viviendo en el mismo hogar, pero sí ven la conducta de los niños y no consiguen la manera de decirle a los padres, porque hay padres que se niegan a que su hijo tiene un problema. ¿Cómo se puede tratar esa situación que un padre acepte la opinión de un tío o cómo se le dice a un tío, sí, puedes opinar, decirle, orientarlo de esta manera a papá, a mamá, para que se dé cuenta que su hijo está pasando por este Es proceso? una lucha de años, ¿no? Quizás los que nos antecedían tenían obviamente rasgos físicos o criterios. Antes, por ejemplo, se utilizaba la famosa cura de sueño y después se demostró que la cura de sueño mata a todos los pacientes. Y siempre hay un estigma a lo que es el psiquiatra, ¿no? Porque lo ven como una figura manicomial, ¿no? El loco, el que me va a drogar, el que me va obviamente a colocar una cura de sueño y esas cosas no existen, ¿no? Eh, nos actualizamos como se actualiza cualquier otro tipo de profesional. Y sé que es muy difícil porque el estigma va a seguir existiendo. Sin embargo, siento que se han rompido muchas barreras. Y hoy en día vemos como los padres llevan a sus niños adolescentes a consulta por cualquier tipo de trastorno mental. Sin embargo, es una lucha constante y para eso estas campañas de promoción, prevención, este tipo de charlas, con la finalidad de psicoeducar sobre todo a los padres, que yo pienso que es por allí la punta de la iceberg, para que ellos estén alertas y atentos a cualquier signo o síntoma que el paciente asome para llevarlo de manera inmediata al especialista y el paciente no se complique. El estigma, repito, va a seguir existiendo, pero pienso que con estas charlas que se están dando con frecuencia, de repente podemos romper esa barrera y lograr lo que tanto queremos, una juventud sana. Hablamos un poquito sobre lo que es las dolencias biológicas que pudiera presentar una persona en este caso, las químicas, cuáles podrían ser que voluntariamente yo, siendo adolescente, que ya pasé esa etapa, pero que un adolescente no puede voluntariamente manejarla, manipularla, ¿qué tiene que hacer? Mira, y ahí vuelvo otra vez la relación que debe tener el hijo con el padre. Debe tener una relación donde hay una buena comunicación, una relación de repente sana, donde, repito, no haya crítica, no haya maltrato psicológico, físico, donde el muchacho pueda de repente llegar al padre y acusar todos los síntomas que él puede decir. Mira, hasta una caída del cabello, alopecia areata, el paciente que no sale de una gastritis, que va al gastroenterólogo y de repente va a otro y nunca consigue mejoría. Hay que sospechar de depresión. Ese paciente que a veces, no solamente en los adolescentes, sino en adultos jóvenes, sino también en los pacientes de mayor edad, pacientes que van a un especialista, que van a otro, que se someten a múltiples estudios y a múltiples exámenes, donde no solamente no encuentran nada, sino que simplemente el paciente no mejora, es un potencialmente
altamente depresiva. Entonces, tenemos que estar alerta y la comunidad debe estar alerta, los padres, los representantes también, porque a veces los niños no lo tienen los padres, sino como dije al principio, hay personas que se hacen cargos por diferentes causas de los niños, de los adolescentes, y deben estar, repito, muy al pendiente de que muchas veces comportamientos inadecuados, extraños, no normal dentro del contorno del comportamiento de un muchacho, hay que estar pila. Cuando nosotros como padres, familiares o como se quiera llamar, nos damos cuenta de esta situación en ese adolescente, en Cabimas específicamente, ¿podemos acudir a algún centro de salud? ¿Hay un club? ¿Hay algún sitio donde se le preste la debida atención en respecto o relacionado a esto? Lamentablemente la respuesta es no. En toda la costa ¿Viste? oriental no hay centro público para atención de la especialidad. Psiquiatría no, psicología sí hay en el Hospital Pedro García Clara, también lo hay en el Hospital de Cabimas, pero psiquiatra como tal no. He sido un luchador acérrimo para la apertura del quinto piso, que es el único hospital de Venezuela general que tiene un departamento de psiquiatría y hospitalización, con una vista maravillosa a todo el lago y tiene más de una década cerrado. Todos los gobernadores que han pasado y que han reaperturado el hospital de Cabimas, siempre psiquiatría le colocan una puerta muy bonita para obviamente nadie vea el desastre en la cual se ha convertido y el reciclaje de todos los productos y desechos de infraestructura que allí lanzan, ¿no? Y es triste y es lamentable, siempre lo he dicho, ahí se gastaría un 1/4 de lo que pudiese gastarse en cualquier servicio, pero lamentablemente eso ocurre a nivel internacional y mundial, ¿no? Cuando uno viaja se da cuenta, entre el 2 y el 6% del presupuesto anual es dedicado a la salud, entonces mental, entonces estamos hablando que es un problema mundial, ¿no? Y aquí Venezuela no escapa de esa realidad. Y Cabimas obviamente tampoco escapa de eso. Sí, lamentablemente, y no tenemos, lamentablemente no tenemos ese recurso público. Y bueno, siempre uno trata de dar publicidad, de hablar sobre la realidad de lo que es el quinto piso de Cabima, que en una época fue tan famoso, porque es un centro piloto, no solamente para Cabima, para la costa oriental, sino para toda la región centro-occidental, que constaba con más de 40 camas de hospitalización, que contaba con una unidad de laboraterapia, que consta de una sala de estar preciosa, pero lamentablemente nadie ha querido de repente meterle la mano. ¿Habrá que hacer un llamado? Por supuesto, siempre lo he hecho y lo he hecho de manera pública, sin temores, a todos los organismos gubernamentales del Estado. Por favor, traten de salvar y de reaperturar ese servicio de quinto piso del hospital, al cual siempre me he puesto a la disponibilidad y disposición para, por supuesto, servir de apoyo para que funcione, para de repente seleccionar al personal que debiese estar trabajando allí para instruir, para preparar, de repente incluso lo he dicho de manera sin ningún tipo de ganancia económica. Hay un tema que me hace ruido, que quizás no esté dentro de los monstruos, pero yo lo veo desde este punto de vista, el bullying. El bullying en el adolescente que hace bullying y el bullying en el adolescente que lo está recibiendo, porque vemos que los que son receptores del bullying son vulnerables, son niños, adolescentes que no se defienden y por eso precisamente son atacados. Pero y la otra contraparte, el que lo practica. Ese es un tema muy importante, ¿no? El bullying toda la vida ha existido, toda la vida. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, hoy día vienen como Mazinger Z, vienen preparados, ¿ok? Vienen con todo el arsenal para hacer la destrucción de ese pobre muchacho al cual padece de ese tipo de maltrato. Por supuesto, son dos problemas, el víctima y el victimario, ¿ok? Son dos personas que obviamente tienen condiciones que hay que tratar. El que sufre, por supuesto, llega hasta la depresión, hasta no querer ir al colegio, hasta bajar su rendimiento escolar. Y no es porque no lo quiere bajar su rendimiento escolar, es que el niño está severamente depresivo. Y aquí el que realiza el bullying son muchachos que lamentablemente pueden ser futuros delincuentes, futuros antisociales, donde quizás de repente vienen de una crianza donde existe el maltrato, el abuso sexual, podemos encontrarlo con mucha frecuencia, y que lamentablemente a veces al docente se le escapa y se le es difícil el manejo. Muchas veces he visto, porque me llegan a consulta, el docente se hace la vista larga y vuelvo a lo que repito anteriormente. Suficiente problemas tiene el docente con lidiar con la parte económica, con ese sueldo que no le alcanza ni para comer, para poder tener que lidiar con los problemas que arrastran los adolescentes. Sin embargo, el profesor juega un papel muy importante
en que esto no se siga propagando. Lamentablemente, muchas veces se hace, repito, la vista larga, corta, y esto no tampoco debiese ser. Yo pienso que debe haber aplicarse, como nosotros a veces sugerimos cuando tenemos un niño víctima de bullying, a este muchacho que sufre de bullying debe haber ciertas recomendaciones para que él se sienta de repente entendido, comprendido por parte del resto de alumnos, como dinámicas grupales, delegarle funciones como líder y por supuesto al que es malo, por supuesto también tomar represalias contra él, de repente llamar al padre, llamar al representante, colocarles medidas de repente de sanción, que por supuesto no generen maltrato psicológico o físico, pero sí tratar de volver, repito, a la crianza y al modelo educativo que funcionó por muchos años como existió en nuestra época. El respeto hacia el profesor, el respeto al educador, tiene que volver. Es pertinente, ya que lo dijo, tocar el tema del abuso sexual, porque Uh, existe mucho abuso sexual en la adolescencia, en la Niña, niñez. es un tema que se puede tocar por aparte, pero es una cosa que hoy en día se habla. Antes el muchacho era, yo tengo muchachos de 22 años que de repente hace 5 o 6 meses hablaron que fueron abusados sexualmente. Hoy en día se habla con más frecuencia del tema sin temor a las consecuencias, y a veces hay consecuencias, siempre hay consecuencias, pero ya el muchacho se siente un poco más abierto y sobre todo cuando gozamos de padres que de repente, donde son familias funcionales, se habla del tema y por supuesto esto es un caso que hay que denunciarlo con las respectivas responsabilidades legales del abusador, pues. Si alguno de nuestras personas que nos está viendo, de nuestros seguidores, se encuentra en una situación de esta, de que ya su vulnerabilidad no puede ser más socavada, no puede estar más desesperado o más desesperanzado, ¿qué le recomendaría a usted a ese adolescente o a ese padre? Porque el padre es el que lleva la batuta, es el que le va a atender, ¿no? ¿Qué le recomendaría como psiquiatra, como ser humano? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo te voy a decir, como me dijo una amiga mía psiquiatra en una oportunidad, sí hay psicólogos públicos, ¿no? Que trabajan en los hospitales de Cogeda, hospitales de Cabimas, donde funciona. Cuando tenemos un muchacho que tenga alguna condición mental, sin nombrar cuáles, el padre se siente colapsado, siente que las cosas se le escapan de la situación, por supuesto, acudan al psicólogo. Y si el psicólogo es muy bueno y sabe que su caso no debe ser manejado por él, automáticamente referir al psiquiatra. Hay que buscar ayuda. Hay personas que se les dice que se la va a llevar al psiquiatra, incluyendo los niños, adolescentes, y dicen, yo no estoy loco. Entonces, ¿qué les podemos decir? No estás loco, pero necesitas el psiquiatra. Yo pienso que se puede decir mucho eso. Mi hijo no está loco y por lo tanto no debo llevarlo al psiquiatra. Pero siento que el psiquiatra de hoy en día está en la capacidad de sugestionar, de persuadir, de psicoeducar al padre, incluso al adolescente, que a veces va con rebeldía a la consulta, no lo hace de manera voluntaria, de tratar de engancharlo, como decimos nosotros, y que él entiende y asuma que somos profesionales, que obviamente, como te lo decía al principio, podemos ayudarle y tratar de siempre llevar el lema, sin salud mental no hay salud. O sea, él puede estar muy bien del cuello hacia abajo, pero si arriba no funciona, él no va a tener nunca paz, nunca va a funcionar, nunca va a poder trabajar, tener esposa, tener novia y buscar la paz, que es lo que uno busca. A la final es que el muchacho esté en paz, porque la felicidad es efímera, pasa. Como hay por ahí un dicho, la felicidad es una puerta, la paz es la casa. Estuvimos conversando con el doctor Nerio Soto, especialista en psiquiatría y psiquiatría forense. Gracias, doctor Nerio, por habernos atendido, por abrirnos las puertas de su casa y por esta charla tan interesante. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos aquí para el momento que se preste para hablar de otros temas. Esperemos pronto hacer un nuevo título de alguna exposición que de repente capte la atención de los padres, de los representantes, de los docentes y por supuesto de nuestros muchachos que obviamente tanto lo necesitan. Mis redes sociales son DR Nerio Soto por Instagram o buscan Nerio Soto y ahí aparezco yo, por el Facebook Nerio Enrique Soto. Por ahí estamos a la orden y hacemos siempre videitos por allí que de repente son psicoeducativos. Y nosotros somos Cabimas en Positivo. Les invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, @Cabimas Piso en Positivo. Aquí está nuestro logo. Síganos, dennos like y por supuesto compartan estos temas interesantes e importantes que estamos trayendo para ustedes.